Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Gutiérrez, soy licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Internacional Privado y me dedico a la asesoría en Derecho Corporativo y Estrategias de Negocios. Este video me gustaría tratar algo que es un poco controversial entre dos países, y es si España debería pedirle disculpas a México por la conquista. Y esto fue un tema que el expresidente, el exmandatario, que para mí de triste memoria, llamado Manuel Andrés López Obrador, eh, estuvo promocionando y creó una gran controversia porque pues a él le encanta la controversia, de eso vivía. Y exigía de España una disculpa por las supuestas cosas malas que se dio entre México y España por la conquista que España hizo del Imperio Azteca. Y yo tengo una respuesta muy clara a esa pregunta. Y la respuesta es no. España no tiene por qué pedir disculpas, por lo menos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o en ninguno otro. Y voy a dar mis razones. La primera, porque España ya las dio, en 1836, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas, o se establecieron las relaciones diplomáticas entre un México independiente y soberano y España. España y esos tratados, pues básicamente pidió disculpas por todos los malentendidos y todas las cuestiones que habían pasado en el pasado, que dieron para que México decidiera declarar su independencia y reconocía la independencia de México. En el año 1910, en el bicentenario de la guerra de lo que fue la celebración por la guerra de independencia, no el bicentenario, el centenario, 100 años de la guerra de independencia, que se celebraron en México en los tiempos de Porfirio Díaz, 1910. España devolvió los uniformes de José María Morelos y Pavón, héroe de la guerra de independencia de México, un gesto de buena voluntad. Mientras Estados Unidos, que le robó a México la mitad de su territorio, nos regaló una estatua de George Washington. En fin, ¿verdad? Y en 1979 vinieron los reyes de España y pidieron disculpas a una comunidad oaxaqueña por cualquier abuso que pudo haber habido y haberse hecho para, o que españoles pudieron haber hecho a las comunidades indígenas en su momento. Momentos muy bonitos, momentos que deben de ser recordados, mucha nobleza de parte de España. Y que un presidente, pues que, verdad, es reconocido y conocido por su falta de cultura, que habla cada ignorancia, pues nuevamente lo demostró, pero es astuto, muy astuto, porque lo que él quería más que nada era ese agarre para que siguiera la gente hablando de él y él dársela del gran nacionalista que en realidad no es y nunca ha sido. Bueno, este video no trata sobre él ni va a tratar sobre él. Voy a tratar un poco sobre la historia de lo que fue la conquista, lo que fue el México colonial, para poder así entender que aunque, claro, España pudo haber cometido muchas injusticias en sus conquistas y colonización aparte, porque la mayor parte de las tierras fueron colonizadas, no conquistadas, pues hay muchas cosas que agradecerle a España también. Por ejemplo, los edificios más hermosos en México son del tiempo de la colonia. Escuelas, obviamente universidades, templos, una belleza incomparable de lo que hace a México y a Latinoamérica. México, México, ¿no? Y a Latinoamérica, Latinoamérica. Nos dio la religión, nos dio nuestra cultura, nuestro idioma, parte de nuestra historia. Así que yo creo que ahora es el turno de México y de Latinoamérica de devolver un poco del agradecimiento, todo lo que sí le debemos a España.
Que hubo abusos, por supuesto, siempre los hay, pero en este caso, o sea, ya quisiera la India haber recibido todas las cosas tan buenas que dice que le dejó a la India, o sea, que Inglaterra dice que le dejó a la India, y la India fue conquistada por Inglaterra. Básicamente no les dejó nada más que sistema ferroviario, pero para robarle sus bienes. España nos dejó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se calcula lo que los ingleses saquearon a la India de más de 100.000 millones de dólares que en su tiempo, ¿no? Y que quizás llegaran a los trillones de dólares, o billones de dólares sería lo correcto. Mientras aquí, sí, claro, hubo cosas negativas, pero vi todo lo que sí dejó España. Ahora, ¿qué había antes de los españoles? Había un imperio azteca. México, en aquel tiempo no existía. Eran regiones. Eran regiones. La mayoría de los indios, para el tiempo que llegaron los españoles, vivían alrededor del lago de Texcoco, en el centro de México. Ahí habitaban. Eran naciones indígenas, cada quien diferente a las otras. Y siempre había guerras constantes. Entonces siempre era una tribu que dominaba una sobre la otra. De repente llegó una tribu del norte, que eso se llamaban mexicas. Estos ya bárbaros fueron contratados como soldados de fortuna o soldados para guerras especiales por otras tribus indias por su ferocidad. Hasta que un día pues hicieron que el jefe de una tribu que los había contratado, o que quería emparentarse con ellos, una historia que luego vamos a platicarla con más detalle, eh, se puso furiosos con ellos, mataron a su hija, la despellejaron, en un baile estuvieron bailando con su piel enfrente del papá. Imagínense qué tan barbáricos no eran. Bueno, los trató de matar, y a los que no pudo matar se desplegaron. Unos se fueron a un pequeño islote que después se convirtió en lo que hoy conocemos Tenochtitlán, y los otros se fueron a un lugar en las afueras, en las periferias del lago de Texcoco, que es Tlatelolco. A los habitantes de Tenochtitlán se los decía Tenochtlas, a los de Tlatelolco, tlateloltenses, y a los dos juntos eran los famosos mexicas, donde proviene la palabra México, México, mal pronunciado por los españoles. Y esta tribu, los mexicas, que eran de Tenochtitlán, los Tenochtlas, y los de Tlatelolco, o sea, mexicas, se juntaron con los de Texcoco, los de Culhuacán, no me acuerdo el nombre de la tercera tribu, crearon la Triple Alianza. Se dedicaron a conquistar todas las demás regiones, a todos los demás indígenas, hasta crear el Imperio Azteca. El nombre azteca es el nombre que se le dio para cortar en vez de llamarles la Triple Alianza, se les llamó los aztecas, porque los tres venían de una misma tribu, de la misma tribu de bárbaros que venían del norte, de una tierra llamada Aztlán. Una historia muy fascinante que ojalá después podamos platicarla. Bueno, estas tribus eran barbáricas, tenían sujeto a todos los demás indígenas. Les pedían sacrificios humanos, o sea, tenías que entregarles personas para que ellos fueran y los sacrificaran en sus templos. Y aparte a los restos de estos seres sacrificados se los comían. Comían seres humanos, eran caníbales. Una de las cosas que los españoles se quedan sorprendidos y que fueron lo primero que les prohibieron es el canibalismo. Bueno, pues cuando Hernán Cortés llegó por primera vez una de las primeras, Hernán Cortés había estado en varias partes de las Américas, Centroamérica, en Isla Mujeres, no me acuerdo si en Honduras había estado, pero por fin llegó a Veracruz. Estuvo en Tabasco, después fue a Veracruz. Ahí se dio cuenta que
que las demás tribus odiaban a los aztecas, a los de la tribu Triple Alianza. Entonces vio la posibilidad de, de destruirlos. Bueno, no destruirlos, de conquistarlos y liberar a los demás indígenas de esta horrible dictadura. Y es lo que pasó. Se le unieron, para hacer la historia muy larga, corta, miles y miles y miles de indígenas a un grupo que en su máxima cantidad hacia el final del conflicto llegó a más de 1000 españoles, conquistando una ciudad de 250,000 personas. ¿Cómo lo hicieron? En parte por las enfermedades que se empezaron a dar, ¿no? Que los indios no tenían protecciones naturales contra ellas, pero por el apoyo de los demás indios, sobre todo los tlaxcaltecas, que se reunieron en los miles, unos 30, 40,000 guerreros tlaxcaltecas con 1000 españoles, y fueron ellos los que por fin derrotaron al imperio azteca, este imperio barbárico. O sea, impresionante por su ingeniería, claro está, pero barbárico en otros sentidos, verdaderamente bárbaros, caníbales. Los españoles trajeron civilización, los españoles trajeron una religión que les prohibía a los indígenas comer carne humana, hacer sacrificios humanos. Liberaron a millones de seres humanos, porque aquel tiempo eran millones y millones estaban bajo el yugo de un régimen militar espartano, completamente militarizado, como eran los aztecas, que tenían subyugado al resto de los pueblos, a los que si no se rendían los masacraban, y rendirse significaba entregarles doncellas y más, no sé, para sacrificios humanos. Por eso nos liberó España, bueno, a los indígenas. México es como el resto de Latinoamérica, es una combinación de blancos con indígenas. Somos como cultura, parte indígena, una mezcla de lo indígena y de lo español. Por eso yo digo que España nos ha dejado mucho. Si disculpas quieren, esas ya las entregó. Pero también es hora de ver la belleza de las cosas tan hermosas que España sí nos dejó. Somos mitad españoles, en todos los sentidos. De hecho, somos mucho más españoles que indígenas. Y aunque el cinismo, hipocresía y falsedad y ganas de ser el centro de la atención de ciertos políticos que hay por ahí de triste recuerdo, quieren engañar a la gente. Creo que es hora que como mexicanos o como latinoamericanos empezamos a madurar un poco. Este es un tema de nunca acabar, pero creo que si ponemos las cosas en la balanza, la madre patria, España, sale mucho más bien librada de lo que pretendemos eh, mitológicamente darle crédito. O sea, mitológicamente en el sentido de los mitos de lo horrible que eran los españoles. Claro, hay cosas dignas de criticar, por supuesto. España nunca ha sido perfecta, el ser humano no es perfecto y podemos criticarle cosas. Pero ¿qué tal la hora de estarle reconociendo las cosas buenas que sí hizo? Estados Unidos le robó la mitad de su territorio a México. No hay ningún reclamo de este patriota, pseudo patriota expresidente, exigiéndole a Texas que pida disculpas. O ellos sí inventaron un mito que insulta a México o al resto de Estados Unidos por lo que hicieron. Una guerra despoblado en contra de México, cobarde, muy cobarde. ¿Dónde están en la exigencia de pedirnos disculpas por habernos hecho eso? Por el robo de más de la mitad del territorio mexicano. Robo, no compra, robo. ¿Mm? ¿Qué tal? Hay que dejar de estar atacando al débil, a España, porque está muy lejos, porque no es cómodo. Empezar a tener un poco más de agradecimiento contra este país que tanto ha hecho no solamente por México, sino vemos toda la historia de España, todo lo que ha hecho por el mundo. Algo que yo creo que será a futuro un
un video propio. Y puedo decir con orgullo viva México, pero también viva España. Muchas gracias. Y recuerden suscribirse, compartir este video, denle un like o no like y comenten. Se los agradezco mucho. Muchas gracias.